Hola príncipes y princesas, vamos a hacer flores de ganchillo o crochet para nuestros proyectos de scrap. Vamos a hacer un álbum con una portada con flores de crochet o ganchillo. Yo le digo crochet, tengo la costumbre, pero bueno, como queráis llamarle. Vamos a empezar haciendo estas pequeñitas que llevan un punto piña, esto se llama punto piña, que se confunde un poquito con el popcorn, es bastante parecido pero no se hace igual. Así que vamos a empezar con estas que son muy facilitas y luego continuaremos pues con estas, los cogollitos, las hojas, etcétera. ¿Qué vais a necesitar? Una tijerita pequeña, no es necesario que sea grande, una aguja lanera, algodón del color que queráis. Yo voy a usar amarillo y rosa en este caso porque se ve mejor que el blanco. Y vais a necesitar un crochet del 3,5 o del 4. Bueno, os explico. Si sois personas que apretáis mucho al hacer crochet, vais a necesitar el número 4, ¿vale? Porque, ¿cómo saber que nuestro crochet sirve para nuestra lana? Bueno, pues simplemente lo ponemos ahí y si no sale el hilo de la puntita del crochet, eso quiere decir que este hilo es perfecto para este crochet o este crochet para este hilo. Mientras no se salga, el crochet sirve, ¿vale? Este sería el idóneo porque baja un poquito por de la punta, un poquito nada más, ¿vale? Si apretáis mucho el crochet, utilizaríais el 4. Pero si no apretáis mucho el crochet, si os fijáis, el 3 también sirve, como lo veis ahí, ¿veis? No se sale de la puntita, queda en el borde, y con este también lo podríais hacer, en el caso de que no apretéis tanto, ¿vale? Así que, ya sabiendo lo más técnico, vamos a empezar a hacer nuestras flores punto piña. Vamos a empezar con un círculo mágico. Cogemos la hebra, rodeamos 2 dedos y ahí lo cruzamos y sujetamos con el dedo gordo y tiramos de la hebra para aquí. Sin movernos mucho de ahí, sujetamos aquí el crochet y cogemos hebra y ahí hemos ya hecho nuestro círculo mágico. Esto no cuenta como punto, ¿vale? Yo lo que hago para empezar el círculo mágico es hacer una cadeneta para que sea mi primer punto. Bien, ese sería mi primer punto. Ahora os enseño cómo contar los puntos y cómo saber cuál es el punto. Vale, tenemos que hacer 15 puntos bajos en la cadeneta. Así que el punto bajo es, meto por el aro, cojo hebra por arriba y saco. Ese es el punto bajo, el inicial, el básico, muy básico, y se utilizará muchísimo en labores de crochet. Así que llevamos 2. Tres, 4. Intentad que no se os tuerza, ¿vale? Sujetándolo por aquí. Hay muchas maneras de coger el ganchillo o crochet. Hay muchas maneras de hacer puntos. Hay muchas personas que lo hacen aquí, que este es el europeo, este es el continental, pero yo lo hago aquí sujetando la labor, ¿vale? Para que no se os tuerza. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15. ¿Y cómo sabemos que tenemos 15? Pues contándolos. Bueno, aquí veis que tenemos 2 hilos que son como un corazoncito, ¿veis? Todos hacen como un corazón. Cada 2 hilos así, cada corazoncito es un punto, así que vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el de debajo de la orejita 15.
Ahora lo cerramos con un punto deslizado. ¿Y el punto deslizado cómo se hace? Me voy al punto primero que hice, que es este pequeñito que veis aquí. Ahora nos costará un poquito entrar porque es el primero, pero ahí tiene que ser. Cogemos hebra y pasamos por el último punto, ¿vale? Sin coger más hebra, con la misma hebra cerramos. Pongo una cadeneta y corto. Aquí ya tengo mi círculo mágico, aprieto bien ese punto y tiramos desde abajo y ahí tenemos nuestro círculo mágico cerrado con 15 puntos. Voy a cerrarlo bien, 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 ahí, y lo voy a atar tirando para el centro. Hay muchas formas de cerrar puntos, pero este, como va a ser una flor, con hacerlo así, con dos puntos apretaditos, dos cierres apretaditos, nos llega. Bueno, vamos a cambiar de color y vamos a coger un punto, ¿veis? Aquí pasamos por los dos y cogemos nuestro nuevo color y lo pasamos por ahí. Aquí tenemos que hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. 4, vale. Y en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más. El punto alto se hace así. Cojo hebra por aquí, meto en el mismo punto, saco, tiro para arriba para que me quede al nivel de este y saco. Se podría cerrar, pero en este caso no se va a cerrar y nos van a quedar aquí todos los puntos hasta que los cerremos. Vamos a hacer otro punto alto, que es ahí, ahí y ahí. Vale, tengo 3. En el siguiente punto vamos a hacer otros 3 puntos altos, que son ahí, 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto que tenemos a continuación volvemos a hacer otros 3 puntos altos. Voy escondiendo esta hebra del inicio ahí para que me quede por detrás ya de los puntos y luego poder cortar. Un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Tenemos que tener 9 en el ganchillo. Quiere decir 1, 2, 3 del primer punto, aquí están, 1, 2, 3 del segundo punto y 1, 2, 3 del tercer punto. Ahora cogemos hebra y lo pasamos a través de todos y cerramos. Bien, apretamos ahí y ya tenemos nuestro primer punto piña, ¿veis? Hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y vamos al siguiente punto, que es el de ahí. Siempre dejamos la hebrita por ahí para cogerla. Y hago un punto deslizado. ¿Os acordáis cómo cerramos el círculo mágico? Ahí. Ese es mi punto deslizado. Y vuelvo a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Y lo mismo. En el primero, como esta es ya hace como un punto alto, solo hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Ya tengo 3 en el ganchillo. Bien. Y en los otros dos, otros 3 puntos altos en cada uno. 1, 2 y 3. Tenemos 6 y vamos a por el siguiente, que es este de aquí. 1, 2 y 3.
lo mismo. Ahora contamos que tengamos 9, 3, 6 y 9. Y lo que me gusta hacer es meter el dedito por aquí atrás cuando voy a cerrar para que me quede más bonito el punto piña. Ahí, ¿veis? Ya sale la pompa, la pompita para arriba. Y cerramos con una cadeneta y volvemos a hacer 3 cadenetas. Y repetimos hasta tener 5 pétalos. Vale, tenemos 4 y voy a hacer con vosotros y vosotras la última para que veáis. Bueno, he cerrado ahí, me tocan 3 cadenetas, que en realidad son 4 con la de cierre, y voy a volver a hacer punto deslizado aquí. Ahí. Si oís a alguien maullar, es fantasma cazando uno de mis coleteros, que lo sepáis. Vale, he hecho un punto deslizado y 4 cadenetas. Y en el mismo 2 puntos altos, cojo hebra y saco, cojo hebra y saco. Ya tenemos 3 y nos quedan este punto y este punto. Ahí. Un punto alto. Este es el punto de cierre, por eso está tan apretado, que lo sepáis. 1. De verdad, en vez de parecer que estuviera cazando, parecía que estaba pariendo o algo el gato este. De verdad. Y es un coletero, ¿eh? Bueno, tengo el primero en el segundo. O sea, vamos por el segundo. 2 puntos altos. Y 3 puntos altos. Este ya os digo que como sea el de inicio, va a estar más apretadito. Y nos queda ese último, que es este. 1, 2 y 3. Bien. Ahora tenemos, nos aseguramos de que tenemos 9, 3, 6 y 9. Y cerramos el punto piña y volvemos a hacer lo mismo. Una de cierre y 3 cadenetas, que en total serían 4. 3 y nos vamos al primero donde empezó todo, que es aquí, y hacemos un punto deslizado como hemos hecho cada vez que unimos un pétalo, ¿vale? Este punto deslizado. Ahora cojo y hago un punto en este mismo punto, corto, saco la hebra y tiro de él para que me haga un nudo ahí en la unión. ¿Veis? Ahí estaría. Este, vamos a cortar lo que es el que con el que hemos iniciado, que hemos ido por detrás, y vamos a colocar los puntitos para que nos queden abombaditos bien, porque ahora ya está nuestra flor perfecta. ¿Habéis visto? Vale, vamos a esconder esta hebra, porque no queremos que se vea. Vamos a coger nuestra aguja lanera. Y vamos a pasar por los 2 primeros puntos de aquí. Ahí. Tiramos. Pasamos por todos estos que hemos hecho aquí, por atrás. Y luego vamos a volver
¿vale? Tensamos un poquito y volvemos dejando un punto ahí. Y ahí tendríamos nuestro cierre. Cortamos y ya tenemos nuestra flor. Como veis, quedan súper bonitas. Como habéis visto, es súper fácil. Salen 5 pétalos porque dividimos entre 3 cada pétalo, ¿vale? Y queda muy bonita. Con diferentes lanas y otros grosores también queda muy chula. Y bueno, se hacen cosas muy bonitas con estas flores, aunque yo en particular, la voy a utilizar para esta portada en este momento. Así que nada, os dejo ahí mi Instagram para que me etiquetéis y vaya viendo yo vuestras flores como las vais dejando de chulas, y si me etiquetáis os las veré todas y voy a ponerme a grabar el próximo tuto, que será el de estas flores de aquí. Que bueno, parece que son difíciles, pero no son nada difíciles, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el tuto de hoy. Si os ha gustado, darle a like, compartir, un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.